En el programa de esta semana, el Arcón entra en Villalar, una población vallisoletana que se ha convertido en todo un icono en la comunidad de Castilla y León. La Guerra de las Comunidades, la batalla que lleva su nombre y los hechos históricos que tuvieron lugar allí han catapultado para siempre a esta pequeña población de apenas 450 habitantes que no ha perdido su perfil rural ni agrícola y que una vez al año, cada 23 de abril, recibe a miles de visitantes para festejar en la campa de Villalar el Día de la Comunidad. Sin ninguna duda, Villalar es un lugar histórico que no pasa desapercibido. Hoy conoceremos cómo son sus habitantes y qué hacen antes y después del 23 de abril. Entraremos en la historia para mirar en sus páginas quiénes fueron los célebres comuneros y cómo fue la batalla. Y explicaremos de qué forma Villalar y su historia puede ser algo más que una fecha y un destino turístico. Hablaremos con su alcalde, Luis Laguna, que quiere que su pueblo sea mucho más que una fecha, aunque está orgulloso de ser un lugar emblemático para la región. Conoceremos a algunos de sus habitantes y charlaremos con la historiadora Claudia Morler, que nos desvelará las caras de la historia de los comuneros. Jesús Julio Garnero, presidente de la Diputación de Valladolid, se pronunciará en plena campa vacía también sobre el potencial turístico de una de las localidades más emblemáticas de su provincia. Antes de llegar a Villalar, nos detendremos en Torrelobatón. Su castillo guarda la memoria de aquella noche de los comuneros antes de la dura batalla. Nati, su alcaldesa, nos espera a la puerta de la villa. Nati, ¿de qué vivís los torreños? Pues aquí se vive de la agricultura, de la construcción y del Estado, porque hay muchos jubilados, que es lo que queda. Oye, ¿la historia os permite vivir también? Bueno, también a dos familias también las permite vivir porque hay dos casas rurales. Entonces también el turismo es parte importante. Además somos uno de los pueblos que tiene una cosa que no tiene ningún pueblo, que es el centro de interpretación del movimiento comunero. Y además un castillo que es uno de los mejores conservados de la provincia de Valladolid y creo que también de España. Pero los comuneros sí han sido rentables. Hombre, sí, por lo menos tenemos una visibilidad. Es decir, que por aquí pasan sobre unos 8.000 visitantes y creo que eso es importante para dar visibilidad a un hecho histórico que realmente no le hemos dado la relevancia que realmente tiene. ¿La proximidad de Villalar ayuda? Hombre, sí que ayuda, pero realmente lo que ayuda son los comuneros. Es decir, nosotros tenemos un hecho histórico y de la misma forma que Villalar pues tiene otro hecho histórico, pero el nexo de unión son los comuneros. Nati, ¿tú sueñas más con los comuneros o con el Cid? A partes iguales. Sí fue importante el hecho histórico de los comuneros, creo que también en el año 61, en 1961, también fue importante los 3 días de rodaje del Cid. Es decir, que protagonistas y actores americanos estuviesen aquí, realmente eso fue muy importante. ¿Cuántas veces has puesto una vela en agradecimiento al SEMPA para que el castillo de tu pueblo se mantuviese también? Pues realmente sí que nosotros hemos tenido siempre presente al SEMPA, que por él está el castillo en estas condiciones. Entonces, velas no he puesto ninguna, pero siempre me he acordado del SEMPA, de la gran labor que hizo. ¿Tú te acuerdas cuando entraban y salían los camiones sí. con el cereal? Sí, perfectamente, ¿no? Perfectamente. Y ahora entran muchos y salen turistas que vienen a conocer la historia de las comunidades y el movimiento comunero. Sí, ahora sí que entran muchísimos. Lo que pasa es que se cobra entrada y entonces no estamos dados a pagar una entrada para ver un recurso turístico, pero bueno, de los 8.000, 9.000 visitantes, pues aproximadamente unos 5.000 sí que visitan el castillo. En el interior del castillo, Lourdes, la técnico en turismo de la localidad, nos abre las puertas de la historia de los comuneros, la que le cuenta
a los turistas y visitantes que todos los años se acercan siguiendo la huella de los célebres capitanes. Lourdes, ¿cuánto cuesta la entrada para que nos cuenten la historia de los comuneros? La entrada cuesta 3 euros los adultos y 1,50 los niños. Y visitas de grupo de más de 15 personas a 2 euros. Baratísimo. ¿Qué pasó aquel amanecer del día 23 de abril de 1521 en tu pueblo? Pues cuando ya Padilla se le habían agotado todos los recursos, se vio obligado a salir hacia Toro a buscar estos recursos que no le habían llegado anteriormente. ¿Y qué pasó después? Pues que a la altura de Villalar les emboscaron las tropas del rey y todos sabemos cómo se finiquitó esta historia. ¿Emociona esta historia cuando los que no la conocen la descubren y los que la conocen se afianzan más? Sí, y además mucho, porque en la explicación que se hace en la introducción de la visita al centro de interpretación, no solo se cuenta lo que está expuesto, sino que además yo añado los entresijos, lo doméstico de la historia, lo que sucedió aquí, que tenemos unas historias complementarias de toda esta muy interesantes. No hay que contar, la más interesante, nació aquí la madre del rey católico. ¿De qué forma se cuenta al visitante este hecho histórico, estos episodios comuneros? Hacemos una introducción del contexto político, económico y social de aquel momento y luego vamos desarrollando la historia por las distintas etapas. Entonces, en la recepción, que es en la planta baja, hacemos esta introducción de este contexto, subimos a la primera planta donde ya se ve el episodio muy completo de la Guerra de las Comunidades y después en otra planta siguiente vemos lo que la historia y los criterios y todas estas circunstancias que ha habido después. El poema de los comuneros se recita en este centro de interpretación y, por cierto, ¿se lo pueden llevar los visitantes? Sí, habitualmente tenemos un volumen donde está todo completo el poema de comuneros del profesor Luis López Álvarez. Lourdes, tú desde niña has convivido con esta historia, que siempre nos ha fascinado. ¿Se traslada esa emoción al visitante? ¿El visitante se sorprende, se emociona con esta historia tan apasionante de una batalla de unos héroes? Sí, porque a mí me sigue fascinando y yo creo que también lo transmito. Entonces veo que el visitante, que la mayoría de ellos el interés es la historia, aparte de la visita complementaria del castillo, salen contentos, salen satisfechos porque siempre han aprendido algo nuevo, o por lo menos se lo han refrescado. Salimos de Torre Lobatón, lo hacemos por la mañana. Decimos adiós a un castillo medieval que une a los hechos históricos de la Guerra de las Comunidades el haber sido el solar de un cine cinematográfico. Ahora sí, entramos en Villalar, pero esta vez no nos encontraremos con miles de personas enjambradas, ni pendones, ni banderas al viento. Hoy conoceremos el Villalar cotidiano, el de todos los días, algo que conoce muy bien su alcalde, Luis Laguna. Nos espera, como no podía ser de otra forma, en el ayuntamiento de Villalar de los Comuneros. Luis, ¿este puede ser el monolito más célebre de esta comunidad? Como monolito obelisco, que es el nombre, esto yo creo que sí, vamos, como símbolo para una comunidad, yo creo que mejor monumento no se puede elegir que este. Alcalde, ¿qué es Villalar? Bueno, pues Villalar es un pueblo como la mayoría de los pueblos de esta comunidad, azotado por el bicho que padecen todos ya, el tema de la despoblación, pero con una particularidad que es su historia, lo que tiene y por lo que más se conoce, que es la historia de los comuneros, con unos antecedentes históricos muy importantes. Desde el siglo X, XI, puedes encontrar documentos perfectamente donde ya se dice lo que es Villalar.
Aquí se firmó un encuentro entre la reina Berenguela y los caballeros de toros para tratar la unificación de reinos y también para que aceptaran a su hijo Fernando III como rey de Castilla y de León. ¿Y en el siglo XXI quiénes sois los que vivís en Villalar? En el siglo XXI pues es una población compuesta por 460 y algún habitante ahora mismo. La actividad principal está dedicada a la agricultura, pero luego hay actividades que para nosotros son básicas. Aquí hay 2 panaderías, hay una carnicería, pescadería, hay una tienda bastante buena para suministro de lo que es el ultramarino, 2 bares, hay vida. En ese sentido podemos decir que la hay. Y luego hay industrias derivadas principalmente de lo que es la industria de la transformación. Sin duda Villalar es una marca. ¿La rentabilizáis? Sí, el Villalar intenta desde que se crea, desde que aquí se desplazan gente en el año 76 a celebrar el día 23. Aquí, en este mismo sitio, yo recuerdo de ser mucho más joven, de casi adolescente, ver a la imagen de un señor que era Luis López Álvarez, que era visitante habitual todos los años. Autor del romance de los comuneros del pueblo. Luis López Álvarez. Otra persona que también venía, que luego también ha sido parte de la historia, ha sido Demetrio de Madrid, que es hijo adoptivo del pueblo. Pero el saber aprovechar la marca, yo creo que por parte de Villalar se ha intentado. De hecho se abrió el pueblo de par en par para que la gente se sintiera bien. Y lo que ha habido sí ha sido una falta de respuesta importante, porque inquietudes incluso han surgido y podían haberse dado. No cabe la menor duda la significación de tu pueblo, Villalar, en el calendario y con motivo del 23 de abril. Pero, ¿y el resto del año qué pasa? Pues el resto del año yo digo que el día 24 aquí se cierran las puertas y se abren el día 22 del año siguiente. Para la mayoría de la gente. Sí que tenemos visitantes de estos de goteo que vienen sin programar por el único hecho de la referencia esa histórica y de mucha gente que tiene cierta, idolatría por lo que fue el hecho que se da en Villalar. Y Villalar está a falta de eso, de gente y de hacer esa marca, la marca de la libertad y del encuentro, que en estos tiempos yo creo que es más que imprescindible. Ha llegado el momento de hablar con los jóvenes y quién mejor que Virginia, que es además concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villalar. Ella también cree en las posibilidades del turismo y coloca en la balanza el peso de la historia de su pueblo como resorte de una futura economía. Virginia, ¿en esa escuela estudiaste tú? Sí, en esa misma. Oye, ¿y cuando ibas a la escuela os hablaban de los comuneros a los niños y niñas de Villalar? Sí, claro. Todos los años, cuando se acercaba el 23 de abril, siempre nos hablaban de los comuneros, sí. O sea que todos los chiquitos de este pueblo habéis nacido con... Sí, hemos nacido sabiendo quién son los comuneros y vivimos sabiendo quién son los comuneros. ¿Dónde fue la batalla y todo? Sí, Claro. sí, sí. Pero luego fuiste al instituto y a la universidad, estudiaste magisterio. ¿Te hablaron de los comuneros? No. Cuando sales de Villalar ya los comuneros quedan un poco más olvidados, digamos. En Villalar hablamos mucho de los comuneros y todo el mundo les conocemos, pero cuando sales del entorno de aquí ya es el instituto, por ejemplo, que desde aquí vamos a Tordesillas y ya no es lo mismo. ¿Tu pueblo, Villalar, es solamente un 23 de abril? No, Villalar es mucho más. Villalar es un pueblo con vida, en Villalar vive mucha gente. Nos gustaría que viviera más gente, desafortunadamente, pero es la realidad de los pueblos, pero en Villalar hay vida 365 días al año. Tú eres concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villalar. ¿Qué haces durante todo el año? Bueno, pues organizamos eventos, sobre todo en fiestas, en agosto,
que antes de la semana de fiestas patronales, tenemos la semana cultural. Luego, de cara al 23 de abril, pues todos los años organizamos una representación histórica de los comuneros, el 22 por la noche, que participa gente del pueblo. Y bueno, pues hay que movilizar a la gente. Y como concejal de cultura, ¿le sacas jugo y rentabilidad a una historia tan fascinante y emocionante como la de los comuneros? Igual se le podría sacar más rentabilidad. Le sacamos la rentabilidad que podemos y como intentamos sacarla, pero igual sí que se le podría sacar más rentabilidad. Sí que sería posible, ¿por qué no? Qué pena de castillo, ¿eh? Sí. Que no tengáis un castillo en Villalar. Es una pena, sí que es verdad. Sí, estaría muy bien. Tú eres maestra. Yo soy maestra. Si alguien te dijera, tienes la oportunidad de trabajar en tu tierra, en tu entorno, en tu comarca, en tu pueblo, ¿lo harías? Por supuesto. ¿Te quedarías? Sí, me quedaría. Sí, sí. Sería, pues, estupendo. Es que sería lo mejor por lo que quieres, por lo que luchas al final. Los pueblos, sabes que se quedan más pequeños, pero es que contra más podamos revivirlos y contra más podamos estar aquí, sobre todo los jóvenes, pues es que sería la lotería, lo que tú has dicho, vamos. ¿Qué tal Sería te el cae María premiazo. Pacheco? Bien, muy bien. Fue una mujer que luchó, una mujer fuerte, una mujer que cogió su espada cuando había que cogerla. Admirable. Nos dirigimos ahora a la Casa de Cultura de Villalar. En su interior nos espera la historiadora Claudia Moller. Con ella abriremos las páginas, despacito, del libro de la historia de los comuneros. Nos espera en el interior de la iglesia de Santa María, hoy convertida en foco cultural de la agenda de Villalar de los comuneros. Claudia Moller tiene una visión apasionante de los comuneros. Claudia, María Pacheco y ¿qué más? ¿Hubo mujeres comuneras? Claro que las hubo, y las hubo, además las buscamos y las encontramos, y aquí mismo, en este sitio, hace unos años, en un simposio internacional, hablamos de ellas. Y fue ese simposio en homenaje a María Pacheco, ¿no? Bueno, ya sabemos todos, la mujer de Padilla, vínculos en la corte, se dice, aunque bueno, ya está bastante certificado que la reina Catalina la acogió en Portugal y que hizo un trabajo impresionante, ¿no? Pero hubo otras, empezando por la reina Juana, claro. Como a mí me gusta llamarla, Juana de Castilla, y empezando y terminando, ¿no? Por ella al principio, al final, durante, y a mí me gusta una concretamente mucho, y es Ana Abarca, poco conocida, mujer de Francisco Maldonado, uno de los capitanes, hija de un catedrático de medicina de Salamanca, y bueno, madre de Francisquito, que era pequeño cuando su padre fue condenado y ajusticiado aquí mismo, en la plaza de Villalar, y ella luchó como pudo para conservar todos los bienes de la familia y para que Francisquito pudiera heredar absolutamente todo, a pesar de haber sido condenado por crimen lesa majestatis. Pero claro, hay otras muchísimas. Hay cuñadas muy interesantes, hay hermanas, hay madres. Sin duda esa puede ser una de las caras desconocidas, pero quedan todavía muchas caras sin conocer de la historia de los comuneros. Yo creo que hay caras desconocidas y sobre todo lo que hace falta es, se ha trabajado mucho, hace mucho tiempo, durante 500 años y últimamente mucho más, pero no se está visibilizando estos resultados a pesar de que se hacen congresos, poquitos, pero se hacen encuentros que estamos investigando un grupo de personas, siempre acompañados por el gran Josep Pérez. Hay una parte sentimental, épica, esa historia trágica de los comuneros, o nos lo parece a algunos. A mí por lo menos sí. Otra vez, no doy crédito, que no... creo que lo hablábamos y lo hablo con mucha gente, ¿no? Por bastante menos en Francia los franceses hubieran hecho pues una película oscarizada seguramente, ¿no? Nosotros como siempre no valoramos todo esto que tenemos y creo que es un episodio pues único, que no solo es fiesta regional, es que creo que debiera ser fiesta nacional. La Revolución Francesa lo es. Y yo lo digo en mi tesis doctoral, creo que los comuneros, unos cuantos años antes, la revolución comunera, porque yo creo que
ya no hay que hablar a medias tintas, que un movimiento, que un levantamiento, que es una revolución, a todas luces, ¿no? Es una revolución, y esta revolución se adelantó bastante a la Revolución Francesa, se produjo aquí en Castilla, tuvo un episodio fundamental aquí, en este pequeño pueblo, ¿no? Y claro, y tenemos que trabajar mucho para visibilizarlo y para que la gente lo haga suyo. Todo lo que hablamos, los capitanes, los comuneros, el lugar donde son ajusticiados, el campo de batalla, el lugar histórico, todo eso es cierto, todo eso está documentado. Estamos en un solar histórico. Bueno, yo creo, claro que está documentado, totalmente documentado. Aquí cerquita está casi todo, en Simancas, ¿no? Que lo guarda, pero también el Archivo Histórico Nacional y luego muchísimos archivos a nivel europeo sobre todo, pero ojo, también en América. Por supuesto que está completamente documentado, muy bien trabajado. 3 ajusticiados, 4 condenados. Siempre me gusta decirlos, ¿no? Es decir, se dice Bravo, Padilla, Maldonado, ¿no? Son Bravo, Padilla y 2 Maldonados, Francisco y Pedro. Francisco ajusticiado aquí, Pedro más tarde en Simancas, ¿no? Podríamos decir que en aquel tiempo hubo también otras 2 Españas, la realista y la comunera. ¿Algunas convivieron juntas? Yo creo que es la historia de la humanidad. Y también la historia de España, los dualismos, ¿no? Actualmente lo hay, el Real Madrid, el Barça, Messi, Cristiano, pues en aquel entonces era lo mismo, ¿no? Pero yo creo que son dualismos al final superficiales y en ese momento creo que lo eran, sinceramente, ¿no? Yo encontré una pequeñísima carta, una pequeñísima misiva en el archivo de la Real Academia de la Historia que le escriben, son 2 amigos, uno ha quedado en el bando comunero y otro en el bando realista. Ellos no saben que están a 2 días de Villalar. Y están aquí cerca y se escriben, ¿no? Y uno le dice al otro, amigo, está cerca, cerquísima, la última batalla, ¿no? El que gane esa batalla, ese estará con el emperador. Queda claro. Es decir, ¿hay 2 bandos? Hombre, sí que los hay. Hay una geografía comunera, sí. Galicia, Asturias, lo que hoy conocemos como Euskadi, Extremadura, Madrid, hay una Toledo, hay una geografía comunera. Sí, completamente. Y además hay otra cosa, no solo hay una geografía comunera española, sino que la hay a nivel europeo, que esto es lo importante. Esto no es un acontecimiento aislado. Estos no son 4 anochecidos, como han querido decir, que de repente un día se juntaron aquí, se pelearon, hicieron una locurilla. No. Esto es un movimiento muy interesante a nivel español y a nivel europeo, ¿no? Que luego además pasa a América, nada más y nada menos.